Cuando el alma parte, el cielo se convierte en un espejo donde la eternidad nos devuelve la mirada. ¿Qué ves realmente cuando miras al cielo después de la partida de alguien? ¿Es solo luz y nubes o un mensaje que intenta alcanzarte desde un lugar más allá de lo visible? ¿Por qué, en medio del duelo, sentimos la necesidad casi instintiva de alzar la mirada, como si allí arriba hubiera un puente invisible entre la tierra y lo eterno? Si ves esto en el cielo después de la muerte de alguien, esa es la pregunta que hoy nos reúne. ¿Se trata de un simple fenómeno natural o de la respuesta que nos envía la vida misma cuando un alma se despide? Desde los pueblos originarios de América hasta monjes que oraban en soledad bajo bóvedas de piedra, muchas culturas han visto en el cielo un lienzo vivo, capaz de dibujar señales para quienes saben mirar. En esas señales, la muerte no es ausencia. Es transformación, es tránsito, es un diálogo silencioso entre el espíritu y la naturaleza. Quédate conmigo hasta el final, porque voy a compartirte una práctica ancestral que te ayudará no solo a reconocer estas señales, sino también a responder a ellas, para que tu conexión con la tierra y con quienes amas trascienda el tiempo y la distancia. Señales visibles. Lo que los ojos pueden ver. Cuando alguien muere, el cielo, para quien sabe mirar, se convierte en un libro abierto. Sus páginas no están hechas de papel, sino de nubes, luces y movimientos que siguen un guión invisible, uno que no se lee solo con los ojos, sino con la memoria y el corazón. En las horas o días posteriores a una pérdida, muchas familias han visto arco iris dobles, incluso en días despejados. Para la cosmovisión Lakota no es casualidad, es un camino de dos senderos, uno para el alma que parte y otro para el corazón que queda, para que ambos sepan que su vínculo no se rompe. En Hawái, un arco iris tras un deceso, Anuenue, es el puente que el espíritu cruza hacia la tierra de los ancestros, confirmando que el paso se ha realizado y el alma ha sido recibida. Las nubes también se vuelven símbolos, figuras definidas, un corazón, un ala, un rostro, un animal significativo, aparecen como Atatou para los maorí, sombras señal, moldeadas por ancestros para enviar amor o calma. Y no es solo la forma. La luz también habla. El atardecer teñido de rojos y dorados era para los druidas la corona del día, un tributo al alma. En la antigua Grecia, un halo solar tras la muerte señalaba apoteosis, el alma elevada a lo divino. En la cultura inuit, las auroras boreales tras un fallecimiento son luces que juegan. Espíritus recién llegados celebrando su regreso, enviando destellos para que los vivos sepan que llegaron bien. En Filipinas, un halo lunar perfecto es visto como la puerta que se abre para recibir al espíritu, mientras que entre los Sami del norte, una neblina sobre el agua es el aliento del alma que abandona el cuerpo y se mezcla con el aire. En una comunidad maya de Yucatán, una mujer me relató que, tras la muerte de su hijo, el cielo se llenó de golondrinas volando en círculos. Para ellos, las aves son escoltas espirituales hacia el otro lado. A veces, la señal es más íntima, un rayo de luz que entra por la ventana donde se sentaba la persona, o una estrella fugaz al pronunciar su nombre, interpretada como un "te escucho", enviado desde lo invisible. En zonas rurales del sur de Italia, un cielo claro y azul, tras la muerte indica un alma que partió en paz. Una tormenta repentina, un tránsito difícil que requiere oración. Todas estas señales, arcoíris, nubes, halos, aves, luces, son capítulos de un mismo libro. Cada cultura lo lee con un idioma distinto, pero el mensaje es el mismo. La naturaleza participa del momento de la partida.
no para asustarnos, sino para recordarnos que no estamos solos, que el cielo y la tierra se unen para acompañar el paso de un alma de un estado a otro. Señales sutiles, lo que el corazón reconoce. No todas las señales tras la muerte de alguien brillan en el cielo o se pintan en grandes colores. Algunas se deslizan en silencio, apenas rozando la percepción, como un susurro que se siente más que se escucha. Son tan delicadas que, si uno no está atento, podrían confundirse con coincidencias. Pero quien está en duelo sabe que no lo son. Una de las más comunes es la ráfaga de aire que llega sin motivo aparente, aún en un espacio cerrado. Ese viento, suave y fugaz, parece acariciar el rostro con la misma ternura de la persona que partió. En la tradición budista tibetana se cree que el alma, antes de alejarse por completo, toca a quienes ama a través de la naturaleza, para dar una última bendición. Hay señales que no se ven ni se tocan, se huelen. El aroma de flores que no están en la habitación. El perfume característico que esa persona usaba, apareciendo de pronto en un lugar donde nunca lo llevaban. Entre los pueblos náhuatl, esto es considerado Yowali Tlatoli, la palabra del espíritu en la noche. Una forma de decir estoy contigo, sin pronunciar una sola sílaba. En Japón existe una creencia antigua llamada Yurei no Shirase, que significa el aviso del espíritu. Puede manifestarse como el sonido de pasos en un pasillo vacío, el eco de una risa familiar o un susurro que pronuncia nuestro nombre cuando estamos solos. No se interpreta con miedo, sino con gratitud. Es la confirmación de que la conexión sigue viva. En los Andes, los quechuas creen que el viento cambia de respiración durante los 3 primeros días tras una muerte. Dicen que sopla más despacio, como si la tierra misma estuviera escuchando el paso del alma. Por eso, en velorios tradicionales, hay momentos de silencio absoluto, no solo para recordar, sino para escuchar lo que no se ve. Los animales también parecen participar de estas señales sutiles. En Siberia, algunas comunidades creen que si un perro, tras un fallecimiento, mira al cielo y ladra repetidamente sin razón aparente, es porque está viendo a los ancestros llegar para recibir al nuevo viajero. En zonas rurales de México, cuando un colibrí se acerca insistentemente a una ventana después de la muerte de alguien, se interpreta como el espíritu mismo visitando brevemente a los suyos. A veces, la señal se presenta en forma de coincidencia sonora, una canción que escuchabas con esa persona y que, de pronto, suena en la radio justo cuando piensas en ella. O un fragmento de letra que responde a la pregunta que guardabas en silencio. En las tradiciones espirituales africanas, esto es visto como umbuso o fenduliwe, la pregunta respondida por un ancestro. Recuerdo el caso de un anciano en Chiapas que me contó cómo, después de la muerte de su esposa, escuchó en la noche el sonido de sus pasos en la cocina, tal como ella los daba al preparar café. Fue tan nítido que él se levantó y no encontró a nadie, pero la cafetera estaba tibia. Él no sintió miedo, sintió paz. Dijo que ella había venido a despedirse a su manera, con café. En zonas rurales de Italia, se cree que cuando, tras un deceso, las campanas de una iglesia suenan levemente sin que nadie las toque, es porque un alma está pasando y deja un eco de su trayecto. Esto no siempre sucede en funerales. Puede ser días después, como si la despedida final ocurriera en otro momento más íntimo. Todas estas señales sutiles exigen una disposición especial para ser percibidas. La vida moderna nos ha enseñado a ignorar lo que no entra por los sentidos más evidentes, pero en momentos de duelo, esa sensibilidad se despierta. El corazón,
Al estar abierto por la herida, también está abierto a la percepción. Y aquí está lo más importante. No se trata de obsesionarse con encontrar señales, sino de vivir con la certeza de que si se presentan, las reconoceremos. Porque las señales sutiles no buscan convencer, buscan acompañar. Y muchas veces, esa compañía silenciosa vale más que cualquier palabra. Suscríbete para seguir descubriendo las señales que la naturaleza y el alma nos revelan en momentos sagrados. Juntos, aprendamos a leer el cielo y escuchar su mensaje. Sigamos. Relatos y enseñanzas ancestrales. Hay historias que, aunque vengan de lugares lejanos entre sí, parecen estar unidas por un mismo hilo invisible. La certeza de que la naturaleza no solo observa la muerte, sino que participa activamente en el tránsito del alma. En la selva amazónica conocí a Amaru, un anciano sanador que hablaba con la calma de quien ha visto más de lo que cualquiera podría imaginar. Me contó que, cuando murió su hermana, pasó la noche junto a una ceiba, el árbol que su pueblo considera el eje del mundo. Durante horas, el cielo estuvo cubierto, pero en la madrugada, una neblina espesa comenzó a elevarse desde las raíces del árbol, trepando por el tronco en espiral hasta perderse en la copa. Para él no era un fenómeno natural, era el alma ascendiendo por el puente que conecta los tres mundos, el inframundo, la tierra de los vivos y el cielo de los espíritus. Ella sabía el camino, me dijo, pero la ceiba lo iluminó para que lo recordara. En Irlanda, un anciano druida me narró un momento que lo marcó para siempre. Su maestro, un hombre que había dedicado su vida a la contemplación de los ciclos de la naturaleza, murió en pleno invierno. Esa mañana, al amanecer, un grupo de ciervos cruzó el claro donde ambos solían meditar. Los animales se movían en silencio con una calma inusual, y todos miraban en la misma dirección, el horizonte donde un sol débil emergía entre la niebla. Para él, los ciervos eran los guardianes de portales, y aquel acto fue la escolta del alma hacia el bosque eterno. En las montañas de Oaxaca, una mujer mixe me contó que, el día después de la muerte de su padre, una mariposa negra, un tzitzímime, entró por la ventana de su cocina y se posó sobre la fotografía de él. Permaneció allí toda la tarde, sin moverse. En su tradición, las mariposas negras son mensajeras entre mundos y su presencia en la casa es señal de que el espíritu está cerca, asegurándose de que todo esté en paz antes de partir. En Mongolia, entre los pastores nómadas, se cree que si un caballo de la familia muere poco después de su dueño, no es tragedia sino unión. El animal ha decidido acompañarlo al otro mundo para que no haga el viaje solo. Uno de ellos me relató cómo, tras enterrar a su padre, su caballo más viejo dejó de comer y al tercer día se acostó en la pradera y no volvió a levantarse. Él no lloró por el animal, lo despidió con un canto, agradecido por su lealtad más allá de la vida. También he escuchado relatos donde el agua es protagonista. Entre los pueblos mapuche, cuando una persona muere, se observa atentamente el río más cercano. Si el agua fluye más clara o más tranquila de lo habitual, es señal de que el alma ha cruzado con calma. Si se agita o enturbia repentinamente, es un llamado a realizar ceremonias para ayudar en el tránsito. Incluso en ciudades modernas, lejos de tradiciones rurales, he conocido personas que cuentan historias similares. Una mujer en Buenos Aires me relató que, tras la muerte de su madre, vio como un grupo de palomas blancas se posaba en la ventana de su departamento, un lugar donde jamás habían aparecido antes. Permanecieron allí durante minutos, mirándola, y luego partieron todas al mismo tiempo.
Ella no tenía ninguna referencia cultural que explicara aquello, pero sintió que había recibido una despedida. Lo más poderoso de estas narraciones no es que confirmen un misterio o demuestren algo que la ciencia aún no entiende. Es que en todas ellas la naturaleza aparece como un espejo, un interlocutor y un acompañante. Sea en forma de animal, árbol, agua o luz, la tierra misma parece honrar la transición. Y tal vez esa sea la enseñanza más profunda que comparten todas estas culturas. La muerte no es un acto aislado que ocurre solo a una persona. Es un movimiento en el tejido de la vida entera, y ese tejido, hecho de tierra, aire, agua y fuego, responde. Lo hace a su manera, con símbolos, con gestos, con presencias fugaces. Si este tejido invisible te parece real, si sientes que estas historias resuenan en algún rincón de tu alma, detente ahora un instante. Respira. Recuerda a alguien que hayas amado y que ya no esté. Y si lo sientes, deja un me gusta como un acto consciente, como encender una pequeña luz en este círculo de memoria y gratitud que compartimos. La práctica ancestral. En muchas culturas, ver una señal en el cielo después de la muerte de alguien no es un acto pasivo de contemplación, es una invitación. No basta con observar, se espera que respondamos, que honremos el vínculo que esa señal representa. Y ahí es donde entran las prácticas ancestrales, esos gestos sencillos pero cargados de significado, que desde tiempos inmemoriales ayudan a quienes se quedan a acompañar el viaje de quienes parten. En la tradición quechua, por ejemplo, existe el tincay, un acto de ofrenda que se realiza con agua o chicha. Si, tras una muerte, el cielo muestra un arco iris o una nube con forma significativa, se vierte un poco de bebida sobre la tierra mientras se pronuncian palabras de gratitud. El líquido, al filtrarse en el suelo, es recibido por la Pachamama y entregado al alma como sustento para su camino. No es un rito complejo, sino un gesto breve, pero poderoso, porque reconoce que la partida no es ruptura, sino tránsito. En las comunidades maorí, cuando una atatohu, señal en las nubes, aparece después de la muerte, la familia se reúne en un espacio abierto. Allí cantan guayata, canciones antiguas que cuentan historias de su linaje y celebran la fuerza del espíritu. No lo hacen solo para consolarse, sino porque creen que esas canciones sirven de mapa sonoro para el alma, guiándola hacia el lugar donde los ancestros la esperan. En la cosmovisión de los pueblos Lakota, si un arco iris doble surge tras un fallecimiento, se realiza una ceremonia de tabaco sagrado. Se fuma o se quema en una pequeña hoguera, y el humo se envía hacia el arco iris con pensamientos de amor y despedida. Para ellos, el humo es un mensajero que viaja entre mundos, llevando lo que las palabras humanas no pueden expresar. También hay prácticas que invitan a usar la naturaleza como un altar momentáneo. Entre los mapuches, si un atardecer excepcionalmente luminoso aparece después de una muerte, se recogen hojas, flores o piedras del lugar donde se contempla y se colocan en un sitio especial de la casa durante 3 días. Es un recordatorio físico de que la naturaleza participó de ese momento y dejó un rastro tangible para quien lo vivió. En Mongolia, cuando las auroras boreales aparecen tras la partida de alguien, las familias más tradicionales salen a campo abierto y colocan pequeñas tiras de tela de colores en los arbustos o cercas. Esas cintas, llamadas hadag, representan bendiciones que se envían al espíritu, pero también sirven como señal para otros viajeros espirituales. Aquí alguien fue amado, aquí alguien fue despedido con honor.
He conocido a adaptaciones modernas de estas prácticas que conservan la esencia sin necesidad de un contexto rural o ancestral. Una mujer en Barcelona me dijo que, después de ver una nube con forma de ala tras la muerte de su abuelo, imprimió una fotografía del cielo de ese día, la enmarcó y colocó junto a una vela en su casa. Cada vez que la mira, recuerda no solo a su abuelo, sino la sensación de calma que sintió al ver ese cielo. Una enseñanza recurrente en todas estas tradiciones es que la práctica no busca retener al alma, sino despedirla con amor y claridad. El apego excesivo puede, según muchas creencias, dificultar el viaje del espíritu. Por eso, el acto de ofrecer, cantar, colocar símbolos o encender una vela tiene siempre la intención de soltar con gratitud, no de llamar de vuelta. Si tú, que escuchas estas palabras, llegas a ver algo en el cielo después de la muerte de alguien, puedes crear tu propia práctica consciente. No necesitas conocer todos los rituales antiguos para honrar la conexión. Basta con que ese acto nazca de un lugar auténtico en tu interior. Puede ser escribir una carta y dejarla en un río, puede ser plantar un árbol, puede ser simplemente cerrar los ojos, poner las manos sobre el corazón y decir en voz alta: gracias por haber compartido tu vida conmigo. Porque al final, la señal que aparece en el cielo no es solo un mensaje del que partió. También es una invitación para que tú, aquí en la tierra, te reconectes con el tejido sagrado que une a todos los seres. Ese destello en el firmamento, esa forma inesperada entre las nubes o ese brillo fugaz de una estrella, son recordatorios de que no estamos separados. Son puentes que cruzan lo visible y lo invisible. Al contemplarlos, no solo miramos hacia arriba, miramos hacia adentro, hacia la parte de nosotros que aún guarda la memoria de quienes ya se fueron y que en silencio sigue latiendo con ellos. La señal también nos recuerda que la vida continúa desplegándose en cada amanecer, en cada respiro, en cada instante en que el mundo vuelve a revelarnos su belleza. Así, lo que podría parecer un simple fenómeno natural se transforma en un lenguaje. El lenguaje de la existencia misma, que nos dice que el amor no muere, que la conexión no se rompe, que lo sagrado está siempre presente. Y quizá la verdadera invitación sea esa: aprender a vivir atentos, con el corazón disponible, como si cada nube, cada ave, cada rayo de luz fuera una carta escrita para nosotros. Porque al recibir esas señales y responder con gratitud, ya sea con una oración, un gesto sencillo o un recuerdo compartido, estamos participando de un diálogo profundo en el que la muerte no es final, sino transformación. Una invitación a recordar que, así como la muerte toca a uno, la vida sigue tocando a todos. Y tal vez, si atendemos estas señales con el corazón abierto y respondemos con un gesto lleno de presencia, estemos participando en un diálogo que la humanidad ha sostenido con la naturaleza desde que existe, un diálogo que no conoce fronteras, lenguas ni tiempo. Todas las culturas, desde las más antiguas hasta nosotros, han sabido que la naturaleza es un espejo del alma. El cielo, con sus colores y señales inesperadas, siempre ha sido visto como un lienzo donde lo invisible se revela. Arco iris, nubes con formas simbólicas o una estrella fugaz en el instante preciso parecen recordarnos que la vida y la muerte son parte de la misma danza. Las señales que aparecen después de la partida de alguien no son simples coincidencias, son invitaciones a detenerse y sentir. Nos recuerdan que la separación nunca es total, que seguimos enlazados por un hilo invisible que vibra en el viento, la luz y las nubes, y al reconocerlo, el duelo se transforma. Deja de ser solo ausencia y se convierte también en un puente hacia la memoria y la esperanza.
Si quieres seguir explorando esta conexión sagrada entre el alma y la tierra, suscríbete. No es solo un clic, es un compromiso para caminar juntos este sendero de sabiduría y belleza. Suscríbete al canal y sigamos explorando juntos los senderos sagrados del alma y la tierra.